Señor en esta mañana. Aleluya. Tome asiento. Feliz de estar nuevamente con ustedes, ya por creo que cuarta vez o quinta vez. Feliz de poder compartir la palabra que Dios nos va a hablar en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Dios nos va a hablar en esta mañana? Repita conmigo, Dios nos va a hablar en esta mañana. Y cuando uno declara con su voz, con su boca, que Dios nos va a hablar, no saldrá de este lugar sin palabra. En el nombre de Jesús. Prepare su corazón, prepare su espíritu para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Qué feliz que estoy acá de poder compartir en esta oportunidad con la familia de los pastores ya desde el día miércoles y poder tener la comunión, levantarnos a la mañana, poder compartir un mate, hablar de algunas cosas que por ahí el pastor siempre tiene razón, pero yo se la dejo dar a último momento. Pero en este tiempo es maravilloso poder compartir y el amor del cuerpo de Cristo nos hace bien. Por eso en esta mañana usted no solamente va a recibir palabra de parte de Dios, va a recibir un abrazo, un saludo, una contención, un gesto, una caricia de su hermano. Y ahí está el Espíritu Santo operando a través del cuerpo de Cristo. Por eso permítame leer lo siguiente, porque dice Isaías 55, 10 y 11 lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié, por lo cual la envié. Por eso en esta mañana la palabra del Señor, no la palabra de un hombre, un pastor, la palabra del Señor a través de un ministro, va a impactar su vida, va a tener un tiempo de apertura, va a hacer cosas que usted no va a poder entender naturalmente, pero sí que las va a poder discernir espiritualmente. Pero ¿cómo es que funciona? Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que opera en su corazón hoy en día. Y si usted está en este lugar, tal vez por primera vez o asiste hace poco tiempo, abra su corazón a la fe en Cristo Jesús. No mire al hombre, no mire la circunstancia, no mire lo que está atravesando. Abra su corazón al Señor y Él va a poder cambiar su vida, su familia y su historia. Mire, lo más importante no es cómo uno comienza, sino cómo uno termina. A veces los comienzos parecen muy complicados. Cuando uno comienza un negocio, normalmente está entre 8 meses a un año hasta que se establezca y se hace conocer. Y cuando uno hace los cálculos y la hoja de ruta del primer mes, del segundo mes, se da cuenta que dice, ¿para qué lo puse? Estoy fracasando. Y mi hijo me comentaba los otros días, pero papá, ya llevo invertido tanto tiempo. Es que tenés que esperar un ciclo. No es como comenzaste, te tenés que dar a conocer, tenés que hacer ciertos trabajos que a veces cuestan, pero cuando uno se da a conocer y pasan los meses, pasa el tiempo, pasa la temporada, del boca a boca, si uno hace obviamente un buen producto, está respaldando, pero el conocimiento es importante. Y cuando uno comienza a ser conocido, con el paso del tiempo, no es como uno comenzó, sino como uno termina o como uno sigue la cuestión. Por eso en esta mañana no es como usted haya venido hoy a la casa del Señor. Tal vez vino con angustias. ¿Y cuántos de nosotros a veces pasamos momentos de angustia? Yo recién estaba orando y decía al pastor que hay situaciones que a veces nos pesan en el corazón, aún no siendo parte de un problema o una dificultad, pero situaciones que nos tocan vivir, malos entendidos, o alguien dijo algo a alguien y lo interpretó mal, lo puso incómodo y uno se siente incómodo y desde ese lugar se siente mal y uno quiere solucionar los temas, pero a veces no tiene acceso a la llamada porque el otro lo bloqueó en el teléfono, no lo atiende. Y situaciones de estas nos ponen mal. Le decía al pastor, yo quiero estar en paz. Y por eso la Biblia dice que en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos. Pero cuando venimos a la casa del Señor, a su presencia,
a este lugar donde no es un templo, si bien hay paredes, hay un edificio, esta es casa del Señor. Aquí está la presencia de Él, como está en su corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y cuando estamos en este lugar, el Señor nos habla a través de una adoración, de una palabra, de un gesto, de un abrazo, de un saludo, y Dios en esta mañana va a impactar su vida de tal forma que usted no saldrá de este lugar como vino, saldrá distinto. Mire, saldrá distinto. Por eso estoy tratando de poner la palabra justa y sazonada, la palabra de fe, la palabra. Usted saldrá distinto de este lugar. Pero pastor, ¿qué me está diciendo? Usted saldrá distinto de este lugar. Mire, recibirá un milagro, sea físico, sea emocional, y espiritual es el mayor de los milagros. Pero cuando un milagro impacta en su vida, cuando un milagro transforma su corazón, cuando un milagro cambia su forma de pensar y de razonar, cuando un milagro del Espíritu impacta tan fuerte en su vida y usted no es el mismo que antes, bendito milagro en el nombre de Jesús. Bendito milagro, yo siento a Dios. Bendito milagro. ¿Sabe? Cuando uno tiene una enfermedad y es sano por la palabra o por un médico o por un tratamiento, uno está feliz. Pero cuando un milagro impacta en forma irruptiva, que entra como algo milagroso que sucede, esto se fue ahora. ¿Quién me tocó? No hubo ningún médico, una intervención divina. Eso impacta de tal manera que usted saldrá de este lugar distinto a como vino. Y lo más importante, como decía el pastor en la mañana, no es solamente en un culto. Usted, al poner las manos sobre los enfermos, a obedecer la obra de Dios, la palabra de Él, usted va a poder ser también aquella persona que ore por los demás e impacte en su vida. Mire, estábamos en la ciudad de Moreno, donde estamos teniendo iglesia. Yo no sé si lo conté, y si lo conté un jueves, no un domingo. Llegué al lugar y veo el auditorio donde estamos ahora. Y es un lugar bastante lindo, amplio. Para nosotros era impensado poder llegar a ese lugar de entrada. Por eso no es como uno comienza, sino como uno termina. Y yo dije, Señor, esto es demasiado para nosotros. No tenemos el recurso, por lo cual están pidiendo el alquiler. Y yo le digo al propietario, al que estaba ahí atendiéndonos, mire, yo más de cierto dinero no contamos. Y somos un grupo muy pequeño. Todavía no hemos formado la iglesia porque no hemos trabajado en el barrio. Y yo le digo al pastor, somos 20 mojados, seremos 15 con los impuestos encima, llegaremos a 20 ahí llamando a algún amigo. Pero le digo al Señor, mire, usted me pide tanto y yo le ofrezco tanto. Y ahí de repente el Espíritu Santo me dice, esta persona que está por ahí ofreciéndote el contrato de alquiler a tantos pesos argentinos, que hoy no vale mucho, pero que cuestan pagarlo. Y yo le ofrecí una cifra relativamente menor. Y me sentí avergonzado porque uno puede, en Argentina, aún estando complicada, puede ofrecer por la compra de una propiedad un valor menor. Pero un alquiler, al contrario, desajustar tanto el precio, me sentí avergonzado. Pero dije, ¿sabe una cosa? Yo lo veo con un bastón a usted. ¿Me permite orar? Y sí, me dijo el hombre. Y ahí había una escalera en el costado del edificio. Todavía no era un templo, era una casa de antigüedades. Y él se sentó en la escalera. Y yo oré por él. Y no empecé la oración de esas rimbombantes cuando decimos, Señor, no, nada, sencillito. Y dije, Señor, yo te pido que lo puedas sanar. Tócalo, Señor. Tócalo. Y nos fuimos. 2 días siguientes me escribe este personaje, Charlie. Me dice, usted dígame, ¿que es curandero? Digo, no, ¿por qué me pregunta eso? No, porque sabe, yo uso bastón hace años. Tengo mis rodillas, mis rótulas lastimadas. Me falta el cartílago, no sé cuántas cosas me dijo más. Me dijo, pero desde ese día que usted oró, dejé el bastón y camino bien. ¿Sabe? Aleluya. ¿Sabe? Yo lo voy a ayudar para que usted pueda alquilar al precio que puede pagar. Y ahí me di cuenta que el Señor intervino a nuestro favor. Por eso en esta mañana deje sus mochilas y sus cargas.
Deje lo que trae en su corazón, lo que lo preocupa, lo que trae en su historia familiar, en sus familiares que están en otro país, o lo que usted no puede resolver hoy acá de papeles, o de cierta situación económica, familiar, o angustia personal, o falta de relación, falta de vínculo, acuerdos que se han sido quebrados, temas que han pasado en el matrimonio, en la pareja. Déjelo por lo menos, al menos hasta que termine el culto por un lado, y despójese de ese peso. Y acceda ahora al trono de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios está por encima de mí. La misericordia de Dios me está mirando como su Hijo amado que se entregó en la cruz del Calvario y murió por mis pecados. Esa sangre redime, perdona, salva, transforma, cambia. Es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Por eso le pido con todo el corazón, hasta con la emoción a flor de piel, deje por un lado las preocupaciones, diga en esta hora, cierre sus ojos, diga: Señor, repita conmigo: Señor, dejo todas mis preocupaciones, cargas y ansiedades en el altar de Dios, me despojo de todo peso, las entrego, cedo, Padre, suelto, y te pido que en el nombre de Jesús, el poderoso nombre, que en esta mañana operes milagros en mi corazón y en mi familia. Oro con fe, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía y es enviada, por lo cual fue ejecutada y soltada en el nombre de Jesús. Diga conmigo: amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y este hombre nos alquiló el local al precio que podíamos pagar. Y después de alquilarlo, cuando firmamos el contrato a un año más los contratos son por 3 años y yo pedí 4 años. Le digo al propietario del lugar: yo te quiero comprar el lugar. Y él me mira con cara de pocos amigos y me dice: bueno, el día que lo vendo le aviso. Y pasaron 45 días y desesperadamente, no entendiendo en el mundo natural por ningún motivo, porque los detalles son numerosos y no hay tiempo para compartirlos, me dijo: le necesito, no es que le quiero, necesito venderle el local. Por eso, mire, yo sí cuento las cosas, pero me está hablando de su experiencia, pastor, y yo quiero vivir la mía. Por eso, si usted abre el corazón de fe en esta mañana, va a poder vivir experiencias aún muy superiores a las que yo viví, porque mi Señor es el mismo. ¡Aleluya! Vamos. Sí, celebre. Aleluya. Pegue un grito de júbilo al Señor en esta mañana. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús te pido que la palabra en esta mañana comience a cambiar los ámbitos naturales por tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. No comencé a predicar, solamente comencé a establecer un ámbito de milagros, de gloria. Pero ahora viene la palabra. Mire, acompáñame a leer lo siguiente. Dice el Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, es el bien. Y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces claman en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Elías se quería dejar morir. Pero más adelante, cuando va pasando la historia, Elías tiene que ir a ungir a Eliseo como profeta. Y hoy vamos a hablar de algo interesante. Mire, yo tengo ahí en mi mochila un reloj que me regalaron los días pasados en México. Un reloj que está llamativo, color dorado, y se lo mostré al pastor. Y él lo miró y dijo: es un buen reloj, pero ¿sabes una cosa, querido pastor? Cuando me lo puse en la muñeca veo que la hora es distinta a la del celular. Y me doy cuenta que algo pasó y lo quiero poner en hora, lo puse en hora y el reloj se rompió. Lo recibí hace, 4 o 5 días y el mío estaba descargado y me puse un reloj lindo. Bueno, ahora voy a mirar la hora, voy a hacer así. Cuando uno tiene un buen reloj, veo que lo quiere mostrar por todos lados. Y lo tuve que guardar ahí. Pero cuando uno tiene algo
que se lo regalan y se rompe, sufre. Pero cuando uno recibe algo que no es suyo y es prestado y tiene una pérdida, sufre doblemente. La historia cuenta. Para no hacer largo la lectura, voy a relatarla. Dice que Elías va a Eliseo para ungirlo como profeta. Y Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y él tenía, dice la palabra, en Primera de Reyes capítulo 19 lo habla, él tenía la última. Y si uno piensa que es el último, donde estaba, no iba a ser el primero. Y cuando uno está último, dice, ¿a mí cuándo me va a tocar? ¿A mí cuándo me van a profetizar? Yo estoy en el banco ahí a oscuras. En los otros días, el día jueves, estando acá en la iglesia de un pastor, había una persona que estaba ahí a las oscuras y yo fui a darle una palabra y veo en su rostro, le digo, Dios te va a hablar así. Y ella dijo, ¿a mí quién me va a venir a hablar? Porque estoy ahí en el último banco y el templo medio a oscuras. Pero cuando uno está en el último lugar, piensa que es imposible pasar al primer lugar. Declaro en el nombre de Jesús que en el lugar donde te encuentres, a pesar de que pensás que te encontrás en el último lugar, a pesar de que no calificás, a pesar de que no estás en la lista de tus hijos, de los hijos que van a ser aprobados, porque cuando Samuel fue a la casa de Isaí y pasó el primero y lo vio muy hermoso, dijo, a este le voy a ungir con aceite porque este es el rey. Y Dios dijo, no mires al hombre y a su parecer, porque yo miro otras cosas. Y ahí comenzó a pasar 1, 2, 3, 4. Y cuando y tenés algunos, sí, está en el campo, cuidando las ovejas. Y ese era David. Si usted cree que va a ser el último, los milagros del Señor nos ponen en primer lugar. Este hombre estaba arando, estaba trabajando, y esto te habla de trabajo y de constancia, de disciplina, de un surco marcado, de una línea. El último a veces tiene la ventaja porque te van marcando si la línea es buena. Si los bueyes estaban arando bien, él tenía el camino trazado. Y hay caminos trazados que la casa del Señor, a través de nuestros pastores, nos están trazando. Y hoy los cristianos queremos ir de iglesia en iglesia. Algo no me gustó de la iglesia, algo no me gustó del líder y me voy a otro lugar. Algo no me gustó del pastor, tal vez no me saludó como yo esperaba, no me dijo la palabra justa y yo me enojé y me rebelé. Igual está lleno de iglesias que está por ahí, las evangélicas, y me voy yendo. Pero este hombre tenía un camino trazado y se quedó en ese lugar. Pero de repente Elías, el profeta mayor, tira el manto de la unción sobre Eliseo y cae el manto del llamado, el manto de esa unción profética, que él se tenía que mover en dirección. No solamente vino el manto, él tenía que hacer algo, tenía que seguir al profeta. Dijo, déjame que vaya a despedir a mis padres, que queme el arado y te voy a seguir. Y Elías le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón? Haz lo que bien te parezca. Y fue, quemó el arado, fue a despedir a sus padres y siguió al profeta por su camino. Hay cosas que las vamos a tener que dejar. Hay cosas que las vamos a tener que romper porque te atan en el mundo natural. Yo estuve durante muchos años tratando de conciliar mi trabajo natural con el servicio y Dios me quería a tiempo completo y yo quería renunciar, tenía que renunciar a las cosas naturales que me eran lícitas. Pero Dios me estaba pidiendo algo y yo no lo quería largar, pero hasta que un día dije, Señor, es por fe, es por fe. Yo declaro en esta mañana, en una mañana que no habían luces, haciendo el devocional, Dios me habla, me dice, declaro a partir de hoy que te voy a servir. Y mi esposa me dice, ¿de qué vamos a vivir? Claro, las cosas naturales son importantes, son naturales, pero son lícitas. Pero Dios me quería en otro plano. Y yo tuve que obedecer a la palabra y creer por fe y por palabra y no por entendimiento. Y tengo que vivir por fe cada día. Aunque parezca que las cosas no van a suceder en el momento límite, cuando parezca que me estoy cayendo, que estoy en la cornisa, ahí el Señor te va a sostener. Mire, por eso yo sé que están todos despojados del peso de la semana, están livianos y están recibiendo la palabra en el Espíritu. Y esta palabra va a transformar corazones, va a transformar pensamientos, va a transformar y va a cambiar las actitudes. A partir de hoy, tu esposa te va a decir, mi amor, qué hermoso que te veo. Y usted también dígale lo mismo. ¿Sabe?
este profeta tuvo que dejar todos sus trabajos naturales. Tuvo que quemar el arado, hacer una carne, celebrar y decir, bueno, mamá y papá, a partir de hoy te sigo. Sigo al profeta, y se fue por el camino con él. Y el profeta sigue el camino y él quería la doble porción que tenía su padre espiritual. Y cuando llegó el momento, dijo, yo te voy a seguir a sol y sombra. Dijo, y el profeta Elías le dijo, si me ves cuando yo soy llevado en un torbellino a los cielos, ahí vas a recibir. Entonces lo tuvo que seguir a una ciudad, otra ciudad, una ciudad. Y le dijo, no, quédate que no, yo te voy a seguir, te voy a seguir, te voy a seguir. Voy a seguir las palabras de mi padre espiritual porque quiero verlo. Y cuando fue ascendido a los cielos, por las dudas él lo vio y también gritó, dijo, ¡ay, Padre mío! Dijo, por si acaso no me creen por lo que veo, también voy a exclamar la palabra que lo estoy viendo irse. Y recibió la doble porción del Espíritu. ¿Lo sabe? Elías en un momento se sintió solo. Y dijo, yo solo he quedado de parte de Dios. Después de tener la victoria frente a los profetas de Baal y de Acera, él se sintió solo y se quería dejar morir debajo de un enebro. Y sabe una cosa, el enebro era el símbolo de que cuando iban peregrinando por el camino y alguien moría, lo enterraban debajo de un árbol del enebro. El enebro quería decir muerte. Por eso Elías se quería dejar morir literalmente debajo de un enebro. Simboliza muerte. Pero cuando pasó el tiempo, Eliseo recibe la palabra y había una escuela de profetas. La palabra fue expandida, fue crecida y habían hijos espirituales que salieron del lomo de Elías y de Eliseo. Pero yo recién dije que cuando uno pierde algo que es propio, se lamenta, pero cuando pierde algo que no es de uno y está perdiendo algo que le prestaron, que le dieron, el lamento es doblemente. Pero sabe, yo quiero enseñar algunas verdades espirituales para fluir en los milagros en esta mañana. Y sabe, el milagro no solamente es comenzar a decir Dios es bueno, Dios es bueno. No, Dios es bueno. Y cuando le dijo a Josué, te irá bien, pero cuando cumplas toda la ley del Señor. Y hoy en día estamos predicando un evangelio livianito. Dios te va a bendecir y uno quiere vivir de acuerdo a la manera que uno cree que está bien hacerlo, y Dios me va a tener que bendecir. No, el Señor te va a bendecir cuando guardes su palabra al tiempo completo. Cuando guardes su palabra al tiempo completo. Cuando diga yo tengo un corazón que no me quiero apartar por más que falle. Yo quiero ser acepto a la palabra del Señor. Entonces le dijo a Josué, entonces te irá bien. Por eso en esta mañana quiero fluir en los milagros a través de la palabra. Mire, cuando los hijos de los profetas consultaron a su pastor, haga de cuenta que usted tiene el pastor Oscar y tiene un proyecto de la iglesia, un proyecto personal, un proyecto que va a hacer con su familia, y consulta a su padre espiritual. Ellos quisieron hacer una casa, le trajeron los planos y le dijeron, profeta Eliseo, necesitamos construir más habitaciones porque somos muchos y acá no cabemos. ¿Qué le parece si vamos a tal lugar? Y fueron cerca del río Jordán. Y cuando consultaron a su padre espiritual, esperaron la aprobación de su padre espiritual. Y el profeta le dijo, vayan. Y ya que nos dio el lugar para que vayamos, le dijeron a su padre espiritual si él vendría con ellos. ¿Sabe de qué le quiero hablar? Que cuando sus pastores están de parte del Señor para guiarlos, pida consejos. Escucha a sus pastores. Escuche la voz de sus pastores. No seas rebelde. No digas, no me gustó, voy a otro lugar, o no voy al culto, o me rebelo, o cuando me manda el WhatsApp me hago el desatendido y no contesto, o contesto parcamente. Contesto lo que quiero cuando yo estoy bien, de buen ánimo, o cuando necesito algo, sí voy a golpear la puerta. Escucha a los pastores porque son los que Dios puso en la casa para ir pastoreando y ordenando y aconsejando. ¿Sabe por qué? Sí, aleluya, denle un grito, aplauda, sí, ¿sabe? Porque esta palabra establece un principio de Dios para nuestras vidas. Yo siento a Dios aquí. Mire, cuando ellos fueron a construir las casas para los profetas, uno de ellos tenía una herramienta que era prestada. ¿Sabe que cuando estaba cortando la madera para construir la casa, dice que uno de ellos, cortando la madera, el hacha se le cayó en el río y él pegó un grito, dijo, ¡ay!
se me cayó el hacha. Y usted me dice, pero pastor, ¿qué tiene? Es un pedazo de metal. Es simbólico, es algo material, se puede reponer. Yo creo que no. ¿Sabe por qué? Pues yo estoy seguro que en esa historia por algo está relatada en la palabra. No es porque sí, porque algún propósito superior a lo que usted puede entender con un pedazo de metal tiene el propósito de hacernos entender que cuando la persona fue a pedir el hacha prestada, el otro le habrá dicho, no, yo no te puedo prestar el hacha. Pero ¿por qué no voy a edificar casa para el Señor? ¿Por qué no me prestas el carro? Voy a llevar a un ancianito que necesitas. No, el carro es mío. Pero cuando uno pide algo y el otro le dice, no, el hacha este es de historia familiar. Es el hacha de mis abuelos. ¿Vio cuando hay algunas cosas en su casa que este cuchillo lo tenía mi abuelo y me lo fue dando, un anillo o algo, un cinturón? Esas reliquias familiares que no es por el precio que se paga, sino por el sentimiento y la historia que tiene esta hacha. No, yo no te la quiero prestar porque esta hacha es de mi bisabuelo, la tenía mi papá, ahora la tengo yo, la tengo que cuidar. Te pido por favor que... Y cuando se la presta y de repente ve que el hacha se cayó en el río Jordán, en esas aguas no limpias como Córdoba cuando tenemos las aguas transparentes, algún río que usted conozca acá que se mira el pie, esas aguas eran sucias, turbulentas. ¡Ay, cómo encuentro el hacha! Era imposible. Pero ¿sabe? Al lado de este hombre estaba el profeta. Al lado de este varón que había perdido el material o aquello que le habían prestado, estaba el pastor. Al lado de este hombre que tenía la exclamación de dolor, de pérdida, de angustia por lo que le estaba pasando, aún sirviendo al Señor, construyendo casa para él, pierde algo que no era propio. Pero estaba el pastor, estaba el profeta. ¿Sabe qué importante que es el momento justo cuando uno está en el conflicto? El momento que cuando uno espera una noticia de esas que no quiere recibir y vino, y llegó, y está el hombre de Dios al lado. Mira, a mí me tocó pasar momentos dificilísimos en mi vida. Y tenía al hombre de Dios, a mi pastor, que hoy es mi consuegro. Y un aliento, una palabra de él era como haber, no sé, cambiado el mundo. Y no fue nada que me dio material, fue una palabra, un aliento, un abrazo, una oración. Y yo con mi esposa nos sentíamos reconfortados. Estábamos esperando que el pastor toque el timbre de casa porque lo habíamos citado para hablar. Teníamos el conflicto, pero estábamos esperando que cuando el pastor entraba, ya entró la solución y no nos dijo nada. Pero yo sabía que venía el hombre de Dios con una palabra de parte de Dios. Por algo Dios pone a los pastores en nuestra casa para que nos instruya. Por eso estos hombres fueron sabios. Cuando fueron a edificar la casa, pidieron permiso y le dijeron, venga con nosotros, profeta, lo queremos cerca. Y Dios a veces se anticipa lo que nos va a pasar. Por eso usted sea una mente espiritual y crea las cosas por el espíritu y no por lo natural, como el mundo dice, no, ¿para qué lo querés? Cuando lo precisás lo vas a buscar, lo inmediato. Pero cuando uno tiene dirección de Dios y comienza a fluir en esa palabra direccionada del Espíritu, uno comienza a hacer las cosas que naturalmente no son entendidas, pero en el momento de la dificultad está la palabra. Una palabra justa lo salva de situaciones. Una palabra justa le va a evitar mayores conflictos. Un consejo justo le va a evitar que usted rompa un matrimonio. Un momento justo. Mire, estoy recordando ahora cuando hablo de matrimonio. Un empresario muy importante de la Argentina me dice, yo quiero conocerlo, evangelista, a través de otro. Y yo voy a su casa, charlo con él una vez, 2 veces. Y el día que me dice, me estoy por separar. Ya tengo el bolsito armado, cristianos los dos. Ella psicóloga, el empresario, una familia armada, posición económica, pero había conflictos, no había entendimiento, no había acuerdo. Y fui a su casa, espérame. No, pero ya me voy, Antonio. Digo, espérame un ratito. Y cuando llego a la casa, me puse a ministrar a ambos. Yo no sé lo que dije, no recuerdo, pero sé que hablé del Espíritu. Hablé palabras que dice la palabra. Hablé consejos sabios para seguir. ¿Sabe cuál fue el resultado? Yo por mucho tiempo no los vi, pero ese matrimonio siguen juntos y mejor que antes. Con 2 hijos,
Y hace poco me contactó y me dijo: Antonio, a partir de ese día, no sé qué pasó, pero mi matrimonio se volvió a ensamblar. Nos pusimos de acuerdo sobre temas. Yo cedí y ella cedió. Yo acordé y ella acordó, cosa que antes yo no hacía. Cedió en el amor, esperó en el amor, creyó en el amor. Y ese es el amor de Cristo. Un consejo justo le hizo evitar que ese matrimonio se destruyera. Por eso, cuando uno está cerca de los guías espirituales, de sus pastores, de los consejeros, uno va a poder así perder la herramienta, por supuesto, porque las cosas naturales siguen pasando. Por eso la Biblia dice: en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pasan las cosas naturales, pero hay remedios de parte de Dios que han sido puestos en el cuerpo de Cristo, que son nuestros pastores. Y cuando este hombre pierde ese metal, que aparentemente no es un metal, no es un pedazo de hierro, el profeta estaba a su lado. Y yo me pregunto, si el profeta tenía el poder de operar los milagros, ¿por qué lo hizo intervenir a este hombre en parte del milagro? Si él podía haber recuperado el metal del río Jordán solo, y lo hizo intervenir. ¿Dónde se te cayó?, le dijo la historia. La historia cuenta, la palabra cuenta que ¿dónde se te cayó? Él quiso decirle: ¿dónde perdiste el metal? ¿Qué fue lo que te pasó? Recapacitá, comenzá a reconvenir. No es solamente que yo ore por vos, que traiga que recuperes el metal que habías perdido. Solamente quiero hacerte intervenir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué situación hubo? ¿Qué te faltó en el camino? ¿Que algo pasó? ¿Que hubo falta de confesión, falta de amor, rencor, dolor, pasados, historias? ¿Qué fue lo que pasó para que esto se haya comenzado a perder? Y él pudo identificar el lugar donde se cayó el metal. Y ahí el profeta, con aquello que no tiene justificación natural, porque la ley de gravedad hace que cuando el metal se cae, no flote, con un palo. Por eso lo insólito del milagro es que es sobrenatural. No tiene razonamiento ni lógica. Tiró el palo y el hacha volvió a flotar. Y se lo entregó a quien era el propietario en ese entonces, y él comenzó a tranquilizarse. Por eso en esta mañana el milagro va a fluir, y va a fluir en la palabra, va a fluir en tu corazón. Que puedas acercarte al Señor en primer lugar, búscalo con todo tu corazón, clama a mí y yo te responderé. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás lo van a tener por añadidura. Pero cuando tenemos la dirección del Señor a través de nuestros pastores, y uno puede pensar que no los va a necesitar, pero más allá de si los necesita o no, es instrucción de Dios estar en sintonía con nuestros padres espirituales, porque en el momento del conflicto va a haber solución de parte de Dios. Yo siento a Dios aquí. Póngase de pie. Usted, venga. Mayo cotorre, venga. Maya soro coma repequendere queme. ¿Cuánto hace que viene aquí? Poco tiempo. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, yo te pido ahora que toda historia de nuestra vida pasada y aún presente, la oración, el pedido, el clamor, el deseo, la esperanza. Padre, que mi hermana ora y clama desde el lugar que ella entiende y como lo sabe hacer. Que tú puedas comenzar, Señor, a responderle conforme a tus misericordias y a tu gracia divina. Que todo tema que esté pendiente de resolverse, Padre, en el nombre de Jesús, que en el poder de la palabra tenga resolución rápida, milagrosa, inmediata, de aquellas cosas que nosotros no vamos a poder entender naturalmente, pero que son del Espíritu. Y así también, Señor, te doy gracias y te pido, Padre, que en el nombre de Jesús
toda molestia que tiene Padre, en el lado derecho de aquí de la cadera, Padre, que tú estés reparando y sanando, trayendo sanidad, restauración, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Reciba ahora, 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 en el nombre de Jesús.